Pero allá, Vayirae. Hay algunos que dicen Vaera. En la tercera liá, que sería Zain, Perek Zain, versículo 5. Aquí dice así: Veyadu Misraim que ani Hashem. Y sabrá Egipto que yo soy Hashem. Aquí vamos a ver que Veyadu Misraim que ani Hashem, esa es la traducción que nosotros traducimos Hashem, pero que yo soy Yud Kei Vav Kei. ¿Qué significa Yud Kei Vav Kei? Yud Kei Vav Kei no se puede pronunciar ni se puede decir. Esto está diciéndole que el Dios es Yud Kei Vav Kei. Siempre que no se refiere directamente al Shem Havayá, no aparece el Shem Havayá, aparece el Shem Elohim. Ahora, el Shem Elohim, que es un Shem muy sagrado, pero ese Shem tiene un pequeño problema. También hay otras cosas que se llaman Elohim. Por ejemplo, un juez. Y también una bodazara. Hay Elohim Ajerim. Y eso significa que tienen poder. Tienen cierto tipo de poder. Y aquí lo que va a demostrar Hashem en la salida de los Yud, hasta la salida de Yudim de Misraim, de que al Shem Yud Kei Vav Kei es el verdadera fuerza. Está detrás del Shem Elohim. El Shem Elohim es una rama del nombre de Hashem. Ahora, ¿en qué creían en Egipto? Es usualmente comentado que creían en los horóscopos. En hebreo se llama Masalot. Y el masal en que ellos creían era el masal talé, que significa oveja. Carnero puede ser también, creo que carnero. Ellos creían en eso y por eso los Yudim vivían alejados de los egipcios para poder criar las ovejas, que ellos eran el dios de ellos, no se podían tocar, menos comer. Pero realmente eso no es cierto. Ellos no trabajaban, no servían, esa es la palabra, realmente al talé. Ellos creían que decían, porque así fueron educados. Ellos fueron educados de esa manera. Hoy en día tenemos algo muy similar. Pero si no se me olvida decirlo, se lo voy a decir más adelante. Lo que ellos adoraban era más lejos. Pero no, perdón. Los egipcios adoraban el talé seguro. La pregunta es, ¿qué es lo que hace el pueblo y qué es lo que hace la élite? ¿Qué hacen los que mandan, los que dirigen? Esos Kohanim que tenían en Egipto. ¿A qué adoraban? Esto, yo ya lo hablé en la serie de la luz dentro de la oscuridad. En los primeros capítulos, ahí hablé y expliqué que las élites, ellos nunca cuentan la verdad. Porque si yo tengo a un pueblo que desconoce la verdad, ese pueblo yo lo puedo dominar muy fácilmente. Ahora, no vayan a pensar que los goyim son personas que no son ilustradas. Por lo menos las élites. Ellos son ilustrados, ellos saben muy bien. Lo que pasa es que ellos tienen otro punto de vista. Lo que ellos adoraban y que se sigue adorando hasta hoy en día
y se adoraba antes de Egipto también, por ejemplo en Nimrod, y que lo hizo también el primer hombre, Adam Rishon, y que lo hizo también Esav, es la serpiente. Ellos adoran a la serpiente Kadmoni. ¿Qué significa Kadmoni? Primera. La que apareció, la que ahí apareció. La que era muy astuta. Pero era tan astuta que ella se le ocurrió decir que si pecaban, se iban a ser dioses. Y iban a conocer el bien y el mal. Y eso es un engaño. Es un engaño fabuloso. Digamos, intelectualmente estoy hablando, es un engaño fabuloso, porque yo te decía, mira, yo te voy a mostrar otra cara de la situación. Es algo, digamos, en términos de conocimiento, a la gente que les gusta conocer, es una atracción enorme que te muestra en otro lado. Pero, porque antes de que pecara Adam Rishon, él no tenía dos opciones. Él estaba antes del pecado. Antes del pecado había unicidad. Él no estaba en el mundo de nosotros seguro. Él estaba en un mundo muy arriba. Estaba en Olam Atzilut, que ahí hay unidad completa en todo. Ahí no hay las opciones son chiquitas. Las opciones son mínimas. Las elecciones, más o menos para dar un ejemplo, son como, o como, no como, pero no pecado. No como en el sentido, no tengo placer. O en un sentido así. Por comer kasher. En cambio, eso parece ser que no hay elección. Y realmente la elección es mínima. Que había solamente para arreglar un poquitito lo que faltaba arreglar, que es lo que tenía que hacer Marreshon. Entonces vino la Nahash y ¿qué es lo que hizo? Le ofreció otra opción. Conoce el bien y el mal. Conocer el bien y el mal es una opción más baja, no más alta. Porque tú para conocer el bien y el mal, tú tienes que cambiarte de realidad, de una realidad donde hay bien y mal. Porque la serpiente es de esa realidad. Y en esa realidad ella gana, siempre va a ganar en esta realidad. En la realidad que nosotros vivimos hoy en día, siempre gana la serpiente. Siempre. Gracias a Dios, Baruch Hashem, tenemos a veces, primero tuvimos a nuestros padres y tuvimos a Moshe Rabbeinu, que ahora empezamos con Moshe Rabbeinu, y después nuestros sabios que nos van enseñando la verdad. Pero yo voy a explicarles, antes de seguir aquí con esto, algo muy interesante que nadie se lo puede imaginar. Hay un concepto que significa conocer. Conocer significa, yo estoy viendo cosas nuevas, porque las cosas viejas ya las conozco. Una parte de eso es conocer la verdad. La pregunta, ¿yo puedo conocer la verdad? Una buena pregunta. ¿Puedo realmente conocer la verdad? No la puedo conocer. Parece muy extraño eso, ¿eh? Pues la verdad no se puede conocer. Conocer significa sin revelación, sin que se me haya contado. ¿Yo puedo saber si mi papá es mi papá? Yo no puedo saber. Usted me va a decir hoy en día, bueno, digamos antes, y también hoy en día, porque las cosas esas de las revisiones genéticas y todo eso, tú tienes que terminar creyéndole al Señor que hizo la revisión, que la hizo bien. Digamos, muchos han escuchado cuentos de gente que lo han engañado, sobre todo en cosas de juicio y todo, y se paga y se cambia. No hay cómo saberlo. Pero la verdad, digamos, reconocer la verdad, la verdad del mundo, es imposible. Y la razón que es imposible es un teorema matemático. Es un teorema matemático de un matemático que se llamaba Gödel, que era un señor muy inteligente y tenía una capacidad muy grande de simplificar las cosas. Entonces él simplificó las cosas, transformó todo el problema en un problema matemático, lógico matemático, y el señor se puso un teorema que ningún sistema puede conocer la razón del sistema. Yo estoy siendo absolutamente
breve, digamos. Yo mismo escribí un libro sobre eso que se llama The Incompleteness Phenomenon, cuando era profesor en Berkeley. En ese libro, ahí explicamos una prueba más fácil, pero menos potente, sí, del teorema. Ese teorema. Esto significa que una computadora no puede nunca conocer, sin que se lo digan, quién la construyó. Entonces, todo lo que se puede saber en una computadora es parcial. Y no solo parcial, son deducciones tautológicas. ¿Qué significa tautología? Que no hay creación. Por ejemplo, si A es verdad, entonces A es verdad. O si A es verdad, entonces B es verdad. Y si B es verdad, entonces C es verdad. Entonces, ¿qué significa? Que si A es verdad, también C es verdad. Esto se llama tautología lógica. Eso es todo el conocimiento que podemos llegar. Y en el fondo, ¿y eso qué significa? Significa que nosotros no podemos saber la verdad, porque la verdad es meta olam. Meta olam está sobre el mundo, sobre el lenguaje del mundo, está sobre la teoría del mundo, porque fue la que la creó. Entonces, la verdad es completamente, en todo, es completamente una revelación. La revelación que tuvo Abraham Avinu, de ahí se nos reveló y se nos fue revelando, se nos siguió revelando y se nos sigue. Y la gran revelación fue en el monte de Sinai y se nos va a seguir revelando. Pero si alguien puede llegar por conclusión propia a la verdad, eso es imposible. Matemáticamente imposible. Aquí no se puede, con matemática no se puede jugar. Yo no es que quiera decir que la matemática es una ciencia que vale mucho, porque no, es simplemente una metodología. Una metodología. La matemática no sabe nada. La matemática solamente nos dan herramientas para investigar. Un poco extraño eso que la gente cree que es algo. No es nada. La matemática no es nada. La matemática es simplemente un lenguaje muy potente y que se va desarrollando cada vez más. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo mantener mientras menos verdad tenga la gente, yo más puedo hacer. Porque si yo conservo lo poco que sé, yo lo puedo usar. Ellos no pueden usarlo, no van a poder conseguir tampoco, porque el verdadero conocimiento fue revelado. Entonces nosotros tenemos un camino desde Abraham Avinu para acá, que se nos reveló un camino. Pero el camino que quedó después del pecado de Adán Rishon en el mundo, cuando cayó el mundo y se quedó en esta realidad, es el camino de la serpiente. La Gemara dice que la serpiente es lo mismo que el instinto al mal, y que es lo mismo que el ángel de la muerte, que el ángel de Saf. Ese es la serpiente. Es lo mismo. Eso ellos lo transformaron, mismo Adán Rishon, y con ellos, en ese sentido, el Malach HaMavet es el diablo. Ellos adoran al diablo. Y en este mundo, eso es lo que hay, es la opción que hay cuando tú no tuviste revelación. Cuando tú solo te enfrentaste a este mundo sin revelación. Y la adoración al diablo implica hacer el mal. De hecho, toda esta gente dicen que nosotros, los judíos, inventamos todo esto. Es un invento de nosotros. Cambiamos la interpretación de la Torá. Ellos sostienen, Bar Minan, que el Hashem, no es la fuerza. La fuerza es el Shem Elohim, que es una fuerza de más abajo. No es la fuerza del Shem Havayá. Aquí lo que se viene a demostrar con la salida de Egipto, que eso que se están diciendo no es verdad. Pero todavía se dice, hasta hoy en día lo siguen diciendo. Ellos son tercos.
Todavía se dice eso. Bueno, la gente no se dice eso en las calles porque son temas muy profundos, pero entre la gente que maneja la información fuerte, eso es lo que se dice. Entonces, ellos sostienen que todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que es positivo, él no está mal. Lo contrario es lo que está bien. Pues justo al revés. El judaísmo es el inverso de la muerte. Es la vida. La vida no está aquí, como lo explicamos la semana antepasada, cuando terminamos Bereshit, lo explicamos, que Jacob vino y le dijo: yo he vivido muy pocos años en este mundo que es pasajero. En este mundo es muerte, porque es pasajero. Pero en la vida que nosotros estamos detrás de ella y vinimos a este mundo a prepararnos para conseguirla, eso es eterno. Aquí la lucha es entre la eternidad y lo pasajero. Fue la gran lucha entre Esav y Jacob. Porque el Dios de Esav también fue ese. ¿Por qué Esav llegó a eso? Lo voy a explicar, creo que esta noche. En el Mosei Shabbat, ¿cómo se llama? En los shiurim sobre el Mesías. Está todo relacionado. Entonces, ¿qué pasó? Volvemos ahora a Paró. Entonces ellos engañaban, ellos verdaderamente lo que adoraban era la serpiente. Pero la serpiente, ustedes pueden creer que una serpiente que anda dando vuelta por ahí, no, señor, no una serpiente que anda dando vuelta. Y la serpiente, ella es el zodiaco número 13, que nadie lo sabe, porque ya explicamos que la gente no sabe. Ese zodiaco número 13 está escrito en el libro que escribió Abraham Avinu, según opiniones, que se llama Sefer Abriah. Se me fue el nombre, ¿verdad? Si no lo alcanzo a ver sin anteojo. Se llama es el primer libro, que hay un libro muy profundo. Ahí está escrito, se llama Tali, no Talé, era Tali, que es distinto. Y esa es la serpiente. Ellos adoran la serpiente. Y la serpiente no es la serpiente que nosotros le llamamos serpiente, que es la culebrita, esa que hablamos, sino que la serpiente es el caimán. O puede ser el cocodrilo. Es un lagarto enorme. Esa es la serpiente. Ella tenía manos, tenía brazos y tenía cola. Esa serpiente es la que nos metió en este mundo. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, y todo eso cocodrilos, caimanes que andan vueltos por ahí. Bueno, no, ellos son una representación. Él está muy arriba. De hecho, el Gaón Mi Vilna sostiene que él dice que si los Goim conocieran a Tali, porque tiene otra cosa. Tali puede trabajar para el bien y para el mal, depende cómo lo maneje uno. Entonces, si uno lo maneja con la fuerza del bien, trabaja para el bien. Si la fuerza del mal, trabaja para el mal. Y eso es obvio, porque el nombre Elohim tiene Elohim y hay Elohim Ajerim. Hay dos tipos de Elohim. El que hace de su Dios una piedra, entonces es trabajando, el Elohim lo transforma en mal. Pero nosotros Elohim es Havayá, pero es la fuerza de Havayá con la cual se construye la fuerza creadora de Havayá. Entonces lo estamos usando para bien. Tiene esa dualidad. Eso va a depender de nosotros. Entonces dije, si ellos supieran las fuerzas que tiene Tali, ellos entenderían que por qué cuando la tierra entra a la raquía, cuando el sol entra a la raquía, viene Tali y lo mete por una ventana. Porque la gran contradicción que tenían los goim para entender el modelo que nosotros recibimos generación tras generación era entender cómo el sol entraba por las ventanas que hay en la raquía, que eso era imposible, y por eso ellos sostenían que el sol nunca salía de la raquía, siempre estaba por debajo de la raquía y estaba dando vuelta alrededor de la tierra, pero por debajo de la raquía. No, nosotros nos sostenemos, nosotros tenemos que en la mañana entra a la raquía y en la noche sale de la raquía y vuelve por arriba. Entonces viene aquí Hashem a decir que
a luchar y que entiendan, pero no el pueblo. El pueblo nunca, no es mi problema no es el pueblo. El problema son la élite. Que la élite entienda, porque la élite, el momento que entienda, él va, ¿cómo se llama? Ellos van a cambiar al pueblo. Entonces ahí, que ellos sepan quién es Hashem. Y ellos habían construido un mundo entero, con la ausencia de la divinidad, de Hashem. Hoy en día, podemos entender muy bien Egipto. Ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado, porque ya casi todo el mundo se ha dado cuenta, excepto gente que es muy terca, de que todo lo que se nos está pasando, la información que se nos está transmitiendo de la realidad que está pasando es mentira. Se llama la narrativa. Ellos piensan que si yo repito 1000 veces la misma narrativa, la narrativa se hace realidad. No es que se hizo realidad. La realidad fue otra cosa que la narrativa. Pero como la realidad esa ya no está cerca de nosotros, ya pasó el tiempo, entonces esa es la realidad que quedó. Entonces esa es. Y eso es, claro, eso es verdad, pero no es verdad para nosotros, porque nosotros no vemos el pasado por una sola razón, porque no tenemos la organus. Si tuviéramos la organus, veríamos el pasado, el presente y el futuro. Y si yo veo el pasado, el presente y el futuro, a mí nadie me podía contar cuento cómo fue el pasado, porque yo lo puedo ver. Entonces, esta es una propiedad del que nosotros vivimos un mundo, solamente en un presente que ni siquiera ese presente existe. Y nosotros vivimos en un mundo que no existe, primero porque nos cambiaron el pasado, y segundo, porque el presente, en términos reales, no existe, porque yo no puedo comunicarme con nadie en presente. Porque la primera palabra que yo saqué de mi boca, le tomó tiempo llegar al que me escucha, aunque está al lado mío. Pero eso ya es pasado. A él le llegó mi pasado. Entonces, el presente mismo tampoco lo puedo vivir. Y además que estamos pensando todo el día en el futuro. Ese es el mundo en el que se nos ha creado hoy en día. Y ese es el mundo de Paró. Ese es el mundo de la serpiente. Ese es el mundo del diablo. Y lo adoran. Ahora, ¿qué pasó con Paró? Moshe Rabbeinu partió de Paró. La primera opción que tuvo, la primera que siempre le dijo, anda, Paró, agarra tu bastón y hazlo serpiente. Todos los magos o los brujos y los niños en los jardines infantiles, ellos tomaban un bastón y lo podían transformar en serpiente. ¿Por qué Hashem mandó a Moshe a hacer el ridículo? Esa es la gran pregunta. Porque hizo el ridículo. Yo escuché de mi Rav Zimor Ibrahá, y él me enseñó esto hace muchos años. Me dijo, ahí fue fue a decirles, no a los egipcios, sino que a decirles a los Yehudim que nuestra lucha no es con Paró, sino que la lucha es contra la serpiente. Eso no era para Paró, porque por los Yehudim estaban tan obsesionados con la fabulosa país que se llamaba Misraim, de toda la modernización y de todos los Facebook y de todos los YouTube y de todo esto que los tenía absolutamente drogados a todos. Con eso tenía que decirle, no, eso no es. Esa es la serpiente. Pero más profundo es lo que después estudié. Porque después me enteré que la verdad está escrita en varios lugares, incluso hay una Haftarot, y el día que llegue esa Haftarot, si la encuentro, se los voy a recordar. Están por aquí la Haftarot, que Paró era un Tanim el mismo. El mismo era un caimán. Como está escrito en una Haftarah. Ahí dice, Paró Atanin Agadol. Es el gran cocodrilo, el gran caimán. Pero fue tanto lo que subió
Y estaba tan conectado con la parte mala de Tali, que él mismo era un paró y estaba disfrazado. El paró era un caimán. Y lo que hizo Moshe Rabbeinu, y eso se puede estudiar de los pesukim de esta semana, si lo hacen lo miran por ahí vean, yo creo que saben quién tienen que ver, tienen que mirar Jonatán ben Uziel, cuando dice que se hizo el bastón, toma tu bastón, arroja ante Faró, y se convirtió en una serpiente, cuando dice ahí Letanim, pero Lifnei Paró y él Letanim, ahí interpretan de que Paró se hizo un tanim. Ahí está escondido. Esto es una revelación que le estoy dando. Está escondidito aquí. En el pasuk, ese es en el cuarto, es el noveno. Es el noveno pasuk es el versículo 9 del capítulo 7. Aquí mismo lo tenía, no me di ni cuenta, maravilla. Y entonces, eso fue lo que hizo. Él demostró que Paró mismo era serpiente. Y uno entiende ahora por qué Paró iba todos los días al Nilo. Porque en el Nilo se podía estar en su, ¿cómo se llama? En su salsa ahí, el caimán adentro del agua, bailando, es muy temprano en la mañana cuando nadie iba. Ahora, ese mundo es el mundo hoy en día. Cuando el mundo funciona para el mal. Repito, ¿cuál es el mal? Es todo lo que es contrario a la Torah. Hacer una guerra en Irak. Vivir y matar millones de personas, eso es maldad. Entrar a Afganistán buscando un señor y matar a otros millones, es maldad. Maldad de verdad. Pensar en matar chinos es maldad. Es contrario a la ley. Ahora, podemos seguir así, adelante. Ellos viven en una realidad, la élite, los millonarios, toda esta gente vive en una realidad asombrosa, digamos, de maldad. Ellos viven como los romanos. Hacen fiestas, son orgías 100%. Y no son orgías 100%, porque, bueno, capaz que también, yo sé que Paró lo hacía. Paró degollaba todos los días 600 niños y se bañaba en su sangre. Y capaz que se tomaba la sangre también, como lo hacen hoy en día. Se creó un mundo repleto de mal. Repleto de mal. Ahora hay una pregunta muy interesante, pero muy interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta, que se han dado cuenta, después que me escuche, empieza a darse cuenta. Que en el fondo, los que manejan, hoy en día, los que manejan todo esto, son, entre paréntesis, ¿cómo se dice? No paréntesis, entre comillas, son de descendencia judía. No quise ser judío porque la verdad que no estoy seguro que sean judíos. Pueden ser infiltrados. Toda esta gente, los Soros, y toda esta gente que tienen un programa y que han inventado las Naciones Unidas y que han hecho todo esto en donde vivimos, esto es algo muy interesante. ¿Por qué esta gente, y hay millones que están en pro de la maldad? Están millones que están a favor, millones de judíos en el mundo, que son izquierdistas, son zurdos. Y ellos quieren un gobierno mundial y que desaparezcan los países. Yo creo que la razón es una. Primero, porque ellos son ateos. Pero incluso que son ateos, ellos tienen un problema, no tienen identidad. Eso lo explica Kafka. Los padres de Kafka ya no practicaron judaísmo, practicaban, creo que un poco de cristianismo. Ya se habían salido de las comunidades. Y Kafka vivió en un tremendo conflicto. ¿Qué era él? Porque los Yudim, como que estamos en la Galut, no tenemos país. Lo que nos une es la religión, pero país no tenemos. Entonces ellos inventaron un país, que no voy a decir el nombre, pero todos saben a qué me refiero, donde se puede hacer de todo para darle un tipo de
para darle una identidad. Porque nadie les pidió hacer ese país. Porque un país judío tiene que cumplir mitzvot. Tiene que ser dirigido por lo que dice la Torá, si no, no sirve para nada. Esto es un asalto, pero ya, aquí estamos. Pero eso no les bastó. Ese fue el camino. Pero el camino para darles identidad es lo mejor que se puede hacer. ¿Cuál es? Que no existe el concepto de identidad, que no existe el país. Y si no existe el país, ellos son los reyes, porque ya no tiene ese problema. Se acabó el problema de la identidad. Yo creo que esa es la razón por la cual toda esta gente se ha hecho globalista. Todo lo que no creen, los judíos que no creen en la Torá. Ahora, es muy difícil decir la palabra judío junto con lo que creen en la Torá, porque en Masejet Megilá está escrito ahí que la palabra Yehudí, Mordejai no era Yehudí, era de la tribu de Efraín. De Efraín no me equivoqué. Bien equivocado yo. Sí, Benjamín. De Benjamín le preguntan ahí por qué lo llamaron Yehudí, y una respuesta es porque Yehudí significa alguien que no hace Abodá Zará, hace que no haga idolatrismo. Adorar al diablo es idolatrismo. Así que no se puede decir que son Yehudí. Yehudí incluye el que uno adora, no hace Abodá Zará. Entonces eso fue lo que fue Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu también, no solo mostrar a los Yudim que nuestra lucha es con la serpiente, Kadmoní, sino que es contra el reinado de la serpiente, el reinado de Paró. Nosotros vivimos en otra dimensión, nosotros vivimos en otra realidad, nosotros vivimos en otra narrativa que se nos reveló en el Monte Sinai. Ahí vivimos nosotros, que nos sacó Moshe en esa narrativa, donde el parámetro es el bien, pero ese bien es revelación, se nos reveló, y por eso siempre recalco algo muy importante en nuestra época, muy importante: la fe. La fe no me debe mover nunca, nada. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Con eso vamos a terminar. Los días viernes a esta hora ya queda muy poquito para Shabbat, y todavía me quedan muchas cosas por hacer. Que se nos bendiga a todos, pero escúchenme una cosa. Lo que pasó ahora, que está pasando en Estados Unidos, es una cierta manera, yo no estoy 100% seguro, yo he escuchado opiniones ajenas de gente que sabe, pero yo todavía tengo opción de pensar, y es una lucha que no puedo explicarla ahora, porque eso lo voy a explicar en la cosa del Mesías, que tiene que ver con el Mesías, y es largo. Pero lo puedo resumir en un segundo. Aquí la pelea contra el globalismo es una especie de pelea contra el mal. No es que los que están peleando sean buenos, pero a lo mejor no son tan malos. A lo mejor. No, yo no estoy diciendo que sí. Pero la pelea es entre los globalismos que adoran directamente a Molech. Molech ha sido siempre, históricamente, desde el tiempo de Nimrod, ha sido la representación del diablo y del mal. Y tiene cuernos. Y yo creo, me da la impresión que ese hombre que se sentó en el lugar del que manda el Congreso, que es el vicepresidente, que en este momento es Pence, con los cuernos, y la gente no supo interpretarlo porque la gente no conoce lo que es el Molech, ese señor no es que era el Molech, representaba el Molech. Y se sentó ahí para decir al mundo entero, a los que entienden, que este es el reinado del Molech y nadie lo va a mover. Ellos ganaron. Vamos a ver cómo se desarrolla esta película. Nosotros no sabemos, solamente nosotros tenemos opción de mirar. Lo que nosotros tenemos que entender, dónde estamos viviendo. También para nosotros. También nos habla. Todo lo que pasa en el mundo no existe en el mundo algo que puede ser solamente malo o solamente bueno. Algo bueno puede tener ese señor que se sentó ahí, que nos explicó a nosotros, a los Yehudim, que ese es el mal vivo, que el mal en sí mismo está manejando al mundo completamente. Y por eso nosotros tenemos que reforzarnos en estudiar Torah, en cumplir mitzvot, en llegar a las tefilot, en nuestras comunidades. En el judaísmo no hay judaísmo sin comunidades.
El que quiera judaísmo tiene que asociarse a una comunidad. Ahora, las comunidades que tienen lo que le llaman estrella de David, que eso nunca ha sido de David, esas comunidades tienen que deshacerse de eso, porque ese es un símbolo también satánico, que lo metieron estas mismas gente que crearon el Estado. ¿Para qué? Para llegar a un mundo global. Y en el mundo global donde no hay países, y ellos se liberaron del problema. Todo está conectado, todo. Es asombroso el éxito que ha tenido la serpiente. Pero Besat Hashem nos va a salvar. Como salvó al mundo de Nimrod, como salvó a Noé, y como nos ha salvado a nosotros año tras año, mes tras mes, día tras día. Que Hashem nos bendiga a todos y que tengamos Shabbat Shalom.